Buenos días. Continuamos con la resolución de las actividades de la fase formativa de estas 4 semanas. En este momento vamos a realizar la resolución de la ficha número 9, en que el tema es la operación con polinomios y también pues en la DSD abordada, la destreza con criterio de desempeño, es aplicar las propiedades algebraicas de adición y multiplicación de los números enteros en la suma de monomios homogéneos y la multiplicación de términos algebraicos. Para esto tenemos que tener claro las propiedades de la potencia. Cuando nosotros tenemos un producto, es decir, una multiplicación de potencias de la misma base, cuando la base es igual, se pasa la base y se suman sus exponentes. Aquí tenemos un ejemplo claro. Si tenemos 7 al cuadrado por 7 al cubo, la base es la misma. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar la misma base y sumar sus exponentes. Nos quedaría 3 más 2, 7 a la quinta. Cuando se nos presenta una división o cociente de la misma base, el proceso es el mismo, a diferencia de que en los exponentes se restan. Aquí vemos claramente que los exponentes se restan. Si tengo aquí una división, paso la base y con los exponentes hacemos una sustracción, una resta. 9 menos 7 me queda 2. Me quedaría 2 elevado al cuadrado. Cuando hay una potencia de una potencia, se multiplican los exponentes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí yo tengo una potencia y esta potencia está elevada a otra potencia, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esas potencias. Pasamos la misma base y multiplicamos la potencia. Aquí tenemos 6 a la quinta elevada al cuadrado. Entonces pasamos el 6, que es la base, y con estos exponentes multiplicamos. 5 por 2, 10. Y cuando tenemos una potencia elevada al exponente 0, el resultado va a ser 1. Toda potencia, si sea un número pequeño o un número grande elevado a una potencia 0, a un exponente 0, va a ser igual a 1. Ahora sí, con este conocimiento vamos nosotros a recordar las operaciones de polinomios, en este caso sumas y multiplicación. Dice, para sumar o restar monomios significa obtener la expresión algebraica despejada de sus términos semejantes. Términos semejantes que ya vimos que corresponden. Pero cuando multiplicamos monomios entre sí, multiplicamos sus coeficientes, es decir, sus números, y la parte literal al aplicar las propiedades de la potenciación de productos de igual base, que fue lo que nosotros vimos. ¿Qué vemos aquí? Tenemos un polinomio porque tiene varios monomios que se llama P de X y una que se llama Q de X. Son dos polinomios y lo que nos pide es sumar estos polinomios. ¿Qué hacemos? Primero nos puede presentar de manera desordenada y lo que tenemos que hacer es ubicarla con sus grados, con sus exponentes de mayor a menor. Y su término independiente si lo tiene al final. Y a continuación, el otro polinomio, lo que hay que hacer es ubicarlo, es decir, distribuirlo con cada uno de sus términos semejantes. Aquí podemos ver y hacemos una suma normal como sabemos, aplicando pues las leyes de los signos, que nos dice en este momento que menos 10 más 6 son signos diferentes, se resta y se conserva el número mayor. Entonces menos 10 más 6 me da menos 4. Como es un término semejante que contiene x cuadrado y x cuadrado, bajo la x cuadrado y sumo sus coeficientes, que serían los números. 3 más 4, 7 al cuadrado. Aquí, como no tenía en la primera ecuación, en la primera polinomio, no tenía un exponente elevado al cuadrado, le puse 0. ¿Por qué 0? Porque aquí sí significa que 0 por x cuadrado me daría 0. Si no le hubiera puesto nada, aquí sería 1. Podría sumar o restar. En este caso, sé que esto es 0. Menos 13x cuadrado. ¿Qué es lo que hago? Paso el x cuadrado y bajo el 13 porque 13 menos 0 me da menos 3. Ahora, aquí tenemos una resta porque son signos diferentes, pero se coloca el signo del número mayor. Y restamos 18 menos 8, me da 10, y x cuarta, que es el término semejante, solo se baja. En esta ocasión tenemos aquí menos 4x a la quinta más 7x a la quinta. El término semejante solamente se baja y como es signos diferentes, se restan y se mantiene el signo del número mayor que sería positivo. Menos 4 más 7 me daría 3x a la quinta. Entonces, para sumar
lo que tenemos que hacer es ubicarlos y distribuirlos. Y también aquí nos damos cuenta que podemos aplicar las propiedades asociativas, que es esta. La estamos asociando según sus términos y conmutativa, que me dice que el orden de sus factores no altera el resultado, es decir, el orden de sus sumandos. Si yo pongo Q acá y P acá, la suma, el resultado va a ser el mismo. Ahora, cuando tenemos multiplicación de polinomios por un polinomio, el proceso es de esta manera. Cada término se debe de multiplicar por cada término del otro producto, del otro factor. Miren, x por 2, x al cuadrado me daría 2x al cubo. ¿Por qué? Según las propiedades de la potencia, yo tengo la misma base que es x, y aquí sumo sus exponentes, 2, y aquí que tengo 1 me daría 3. X por 5x me daría 5x al cuadrado, porque 5 por 1 me da 5, y aquí tenemos un exponente 1 y 1, que al sumarlos me daría 2. Y si multiplico x por 7, me daría 7x. Porque cuando tengo un número con una variable, al multiplicar simplemente los 1, si no tienen exponentes, ¿no? Ahora, ya multipliqué el primer término por cada término del segundo factor, ahora voy a multiplicar el segundo término. 6 por 2x cuadrado, como esto no tiene una incógnita, simplemente 6 por 2 sería 12x al cuadrado. 6 por 5x me daría 6 por 5, 30x, y 6 por 7, 42. Ahora vamos a eliminar según los términos semejantes. No tengo otro término semejante, pero aquí tengo 5x al cuadrado más 12x al cuadrado, que sí los puedo sumar y me da 17x al cuadrado. 7x más 30x, que son términos semejantes, me da 37x cuadrado, y el coeficiente, la variable independiente me quedaría 42. Ya aquí tengo el resultado de esta multiplicación. En el libro, en la ficha, tenemos también explicado aquí un ejemplo, pero con fracciones, que es igual el proceso. Y aquí nos hace recordar que las propiedades de la potencia me dice que si tengo potencia de las mismas bases, paso la misma base y sumo los exponentes. Y que si tengo una multiplicación de potencias, aplico las propiedades aquí. Muy bien. Ahora nos dice que existe un polinomio. Este polinomio que está aquí dice, y se obtiene, a ver, el polinomio menos 8x al cuadrado más 12y al cubo menos 12 más 20y se obtiene al multiplicar este polinomio con, puede ser cualquiera de estos que están aquí. Y o sea, este es el resultado de multiplicar este polinomio por cualquiera de estos factores de acá. Y para esto yo lo que puedo hacer directamente, de manera de un tic, para poder encontrar el resultado rápidamente, es multiplicar sus términos semejantes, perdón, sus términos independientes, ¿ya? Aquí yo tengo, mire, menos 3 y menos 12. Signos iguales, perdón, el resultado me daría menos 12. ¿Por qué número tenía que multiplicar yo el menos 3 para que el resultado me dé menos 12? Si yo multiplico menos 3 por menos 4, menos por menos más, me daría más 12. Entonces ese no es. Si multiplico menos 3 por 2, me daría, perdón, me daría menos 6. Y ese tampoco es la respuesta. Si multiplico menos 3 por 4, me daría menos 12. Entonces yo ya sé que el resultado es 4, pero vamos a resolverlo. Si yo tengo esta expresión que me da aquí, este polinomio lo multiplico por 4, me da 3 por 4, 12. 5 por 4, 20y. Más por menos, menos. Y 4 por 2, 8y al cuadrado, y 3 por 4, 12y al cubo. ¿Ya? Entonces ya tendríamos la respuesta. Aquí sería, me he equivocado, es y al cubo. Ahí sí. Me daría el resultado, que es el multiplicando sería 4. Ahora nos dice, analiza la simplificación de la expresión, dice, analiza al simplificar la expresión, se tiene este resultado. Ahí hay que analizar primero. ¿Por qué? Porque aquí hay una resta. Y tenemos aquí una resta al cuadrado.
de binomios al cuadrado y aquí tengo multiplicación de iguales con una suma y resta a una multiplicación de una suma y resta de binomios. Y hay un proceso para esto. Primero vamos a hacer, recuerden que está restando, primero vamos a resolver este y después vamos a resolver el de acá. Para resolver este que está aquí, es un binomio elevado al cuadrado, una resta elevada al cuadrado, hay una fórmula que me dice que este se llama primer término y este se llama segundo término. Y que la fórmula es igual al cuadrado del primer término. Entonces yo lo elevo al cuadrado, 2x al cuadrado. Como es menos, se alternan los signos. Entonces, si este es positivo, el de acá va a ser negativo. En fin, el de en medio siempre va a ser negativo si esto es una resta al cuadrado. Y el segundo término es igual al doble, es decir, al 2, siempre que es doble es 2, al doble del producto, es decir, de la multiplicación del primero y segundo término. Entonces tenemos 2 que multiplica 2x más y, que vienen siendo el primero y el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado, que aquí lo tenemos. Y elevado al cuadrado. Resolvemos. Al resolver nos damos cuenta que 2x elevado al cuadrado me daría 2 por 2, 4, y x por x al cuadrado. Menos, al multiplicar 2 por 2 me da 4xy. Y y elevado al cuadrado va a ser y al cuadrado. Entonces, ya tengo esta parte que está aquí. Pero me falta la de acá, que es una suma, una multiplicación por una suma y su diferencia. Es decir, que estamos multiplicando las mismas cantidades, pero una positiva y una negativa. El resultado de esto, al simplificar esto, al resolverlo, va a ser el cuadrado del primer término menos, porque es una resta, menos el cuadrado del segundo término. Entonces, x al cuadrado sería x al cuadrado, perdón, x por x sería x al cuadrado, menos 3 por 3, 9, y al cuadrado. Esta sería la solución, pero me está manteniendo una resta. Esto va a ser igual a x cuadrado menos 9y al cuadrado, menos el resultado de lo primero. Ahí sí, como tenemos aquí algo que está precedido por un signo menos, cuando nosotros tenemos un paréntesis precedido por el signo menos, todos los términos que están aquí adentro se cambian de signo. Este es menos, este es más, el 4 es más, se cambia a menos, este de aquí es menos, se cambia a más, y este es más, cambia a menos. Por este motivo nos quedaría esta cantidad, mire, menos 4x al cuadrado más 4xy menos y al cuadrado. Se cambiaron sus signos porque es una resta. Ahora, ya tenemos este término, desaparecimos el paréntesis cambiando sus signos y simplificamos. Nos quedaría, tenemos aquí el término semejante, x al cuadrado menos 4x al cuadrado, signos diferentes se restan y se pone el signo del número mayor, me daría 3x menos 3x al cuadrado. Aquí tengo otros términos semejantes, menos y al cuadrado y menos y al cuadrado. Signos iguales se suman y se mantiene el signo. 9y al cuadrado más 1y al cuadrado me daría menos 10y al cuadrado. Este sería el resultado, porque este 4xy no tiene término semejante, entonces simplemente lo paso. Y me quedaría menos 3x cuadrado más 4xy menos 10y al cuadrado. Es decir, que la respuesta sería esta. Continuamos. Dice, escoge el resultado de la suma de los siguientes polinomios. Aquí tenemos un polinomio, dos polinomios que van a ser sumados. Al sumar estos polinomios nos tiene que dar cualquiera de estos resultados y por eso vamos a hacer el proceso. En primer momento tenemos aquí un menos, este es el primero y nos dice que le sumemos al segundo. Como en esta ocasión tenemos un signo más, porque nos está diciendo que sumemos, no altera ningún signo de este término, de este polinomio. Y lo único que tenemos que hacer es desaparecer los paréntesis. Y aquí ya tenemos para poder ver si hay términos semejantes y agruparlos. Es decir, agrupar en términos semejantes. Y aquí ya nosotros tenemos primero ordenado, ¿no? 4 elevado el x elevado a la cuarta, al cubo, al cuadrado, y este que está elevado a una potencia, y el término independiente. Ahora me doy cuenta que aquí yo sí tengo términos semejantes, en los otros no puedo, simplemente los bajo.
pero aquí tengo un término semejante y me daría que al sumar más 2x al cuadrado menos 6x al cuadrado, que sí lo puedo sumar porque son términos semejantes, lo que tengo que hacer es restar porque son signos diferentes y mantener el signo. La respuesta me daría menos 4x al cubo. Los demás términos simplemente bajarían porque no hay términos semejantes y no tengo con qué sumar o restar. Y la respuesta sería esta, que corresponde a esta que está aquí. Justamente la que tiene solamente 3x elevada a la cuarta. Ahora pasamos a la multiplicación. En la multiplicación nos dice que aquí hay que sacar el área de esta figura, de este rectángulo. Este rectángulo me dice que esta parte que está aquí me mide 2x menos 4 y la de acá x más 4. Quiere decir que esta parte mide lo mismo y esta parte mide lo mismo que acá. Y para sacar el área del cuadrado es igual a base por altura. Si la base es 2x menos 4 y la altura es x si la base es 2x menos a y la altura es x más a, debo de realizar una multiplicación. Y vamos a ver cuál es el resultado. Ya tengo aquí esta multiplicación. ¿Recuerdan cómo quedamos? Que cada término multiplica por el otro. 2x por x me da 2 y x por x, x cuadrado. 2x por a, tengo que sumar, unir estas letras, me daría 2xa. Menos a por x, más por menos, y a por x, a x. Menos a por más a, más por menos, y me daría a al cuadrado. Y aquí sí puedo, de términos semejantes, en esta parte de aquí sí puedo restar. Si tengo 2xa menos ax, que es lo mismo porque el orden de los productos no altera el resultado, entonces yo sí puedo restar. Y me quedaría 2x más ax menos a al cuadrado. ¿Qué sería este resultado de aquí? ¿Sí ven? Solamente hay que multiplicar aplicando las propiedades de la potencia y después sumar o restar sus términos semejantes, también aplicando la propiedad de la ley del signo. Terminamos esta ficha 9 en la que tenemos que, con nuestras palabras, escribir la escalera de la metacognición. ¿En qué otras ocasiones voy a utilizar lo que he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Qué ha resultado más fácil y más difícil? ¿Y qué he hecho o he aprendido? Esto ya lo tienen que elaborar según su criterio propio. Muy bien, hemos culminado la resolución de la actividad de la ficha número 8.